Nancy se levantó del sofá y se limpió el gel especial para ultrasonido de su vientre. El médico le sonrió alentadoramente y le dijo: «Bien hecho. Es tu primer embarazo y gemelos a la vez. Tu hombre estará encantado». «Es paramédico, ¿verdad?» «Sí, ha estado en el campo durante 3 años, pero no creo que esta noticia excitarlo», respondió Nancy. «¿Por qué es eso?», preguntó inmediatamente el médico hablador. «¿No le gustan los niños?». «Peor», respondió Nancy con sarcasmo, «ni siquiera hemos tenido intimidad todavía. Por extraño que parezca». Dicho esto, se ajustó el uniforme médico, intentó sonreír, pero solo consiguió hacer una mueca patética. El médico quedó desconcertado por estas palabras. Sin embargo, rápidamente se recompuso y se abstuvo de preguntarle a la joven alguna otra pregunta. Ella no estaba allí para solucionar las circunstancias de la vida de esta atractiva enfermera. Habiendo trabajado durante mucho tiempo en el departamento de ginecología, entendió bien que los hijos no siempre nacen de maridos y parejas habituales. Después de salir del consultorio del médico, la joven enfermera se sintió amargada y sola. De nuevo la invadió persistentemente por todos lados el sentimiento de desesperanza que había experimentado muchos años atrás al cruzar el umbral del orfanato. Era como si un destino maligno hubiera estado cerniéndose sobre ella desde que la habían dejado en una caja de cartón en el orfanato de una pequeña ciudad de provincia. ¿Cuántas almas hay en este mundo que han sido eliminadas tan despiadadamente por sus padres? Nancy caminó por los terrenos del hospital, ajena a su entorno, y pensando amargamente en su vida y qué decirle a John, a quien el médico había mencionado en la ecografía. Empezaron a salir hace 2 meses y casi al inicio de su romance. John la llevó a su casa, susurrando: «Tengo una sorpresa para ti, cariño». Pero Nancy apartó sus insistentes manos y dijo con firmeza: «John, no estoy listo. Nunca antes había tenido una relación cercana con los hombres». Al escuchar esto, John se rió enojado en su cara. «Aprobado, dices. Eso es una novedad para mí. Bueno, tengo paciencia. Esperaré hasta que estés listo». Pero un mes después, Nancy se enteró de que John tenía otra mujer con quien empezó a pasar días y noches. A partir de entonces fueron solo conocidos, nada más. Pero a Nancy le daba vergüenza hablar abiertamente de su ruptura, entonces todos en el hospital todavía pensaban que eran pareja. Pasó por una serie de instituciones infantiles estatales, pero nadie quiso adoptarla. Todos estaban confundidos por su historia. ¿Quién sabe qué clase de padres problemáticos tiene? ¿Y si son personajes marginados, mendigos, alcohólicos? A nadie le gustaría tener que lidiar con una mala herencia. Nancy decidió dedicarse a la medicina a una edad temprana. Un día, mientras caminaba, vendó hábilmente la rodilla rota de un niño con una manga rota de su propio vestido. Después de eso, llevó al niño llorando de dolor a la sala de enfermería y quedó completamente encantada por su oficio mágico, con instrumentos de metal brillante en una paleta, las vendas blancas como la nieve, e incluso los olores a cloro y amoníaco. Allí todo era fascinante para ella. Nancy era una chica decidida. Mientras sus compañeros fumaban cigarrillos en secreto, a la vuelta de la esquina del bloque de servicios públicos del orfanato, ella se estaba enfocando en biología y química. Incluso las prestaciones para huérfanos en el momento de la admisión no eran necesarias. Cuando ingresó a la escuela de enfermería, lo hizo de forma independiente y aprobó los exámenes de ingreso. El tiempo de estudio pasó como un relámpago y luego llegó su edad adulta. Puede que la enfermería no sea la profesión más prestigiosa en el mundo, pero en su apartamento separado con un diploma en la mano, Nancy se sentía como una verdadera adulta, una persona autosuficiente. A pesar de tener poca experiencia, Nancy rápidamente encontró trabajo. El jefe del departamento de oncología del hospital de la ciudad. La noté durante su pasantía. Cuando Nancy apareció en una sala,
Todos los pacientes comenzaron a sonreír, olvidando temporalmente su dolor. Su presencia genuina y cálida trajo consuelo. A pesar de no experimentar mucho amor en su vida, la joven amaba a la gente desinteresadamente, dedicándose a ellos. Ella permaneció amable y resistente, y siempre se preguntó dónde encontró la fuerza para prestar atención constante a los que sufren. Profesionales tan compasivos fueron invaluables en el departamento donde no todos los pacientes regresaron a casa. Todo estuvo siempre limpio, ordenado y organizado inteligentemente, ya sea en el puesto de enfermería durante su turno o en cada barrio. Era difícil imaginar que alguien quisiera insultar o dañar a alguien como Nancy. Desafortunadamente, ocurrió un incidente negativo. Larry se encontró en el barrio a través de su familia. Su tía, una respetada cirujana con muchos años de experiencia, trabajó allí. Había salvado la vida de muchos pacientes. Larry necesitaba urgentemente resolver sus problemas con el servicio militar, idealmente ser considerado no apto para el servicio. El contraste entre Larry, que fingía una sospecha de oncología gástrica, y aquellos realmente enfermos, fue cruda. Era un joven sociable, rico sin signos evidentes de la temida enfermedad. Sin embargo, en el hospital, no es costumbre inmiscuirse en los asuntos de los demás. Si una cama está situada a un paciente, debe ser por una buena razón. Todo iba bien hasta que Larry se aburrió. Se fijó en Nancy, pequeña, tranquila y educada. Se enteró por su tía que Nancy era huérfana, sin nadie que la proteja. Entonces decidió divertirse un poco el fin de semana. Mientras el departamento estaba casi vacío, la atrajo a un cuarto de almacenamiento donde se guardaban colchones, almohadas y ropa de cama. Nancy quedó atónita por su audacia y no podía hablar. Larry incluso le cerró la boca con la mano. Cuando se dio cuenta de que ella era inocente, se emocionó aún más. ¡Qué sorpresa! Quédate callado y yo también lo haré. Si hablas de esto, te quedarás sin trabajo en poco tiempo. La amenazó y tras decir eso la soltó. Nancy salió del almacén luciendo asustada por el pasillo. Estaba tranquilo. Todas las demás enfermeras estaban tomando té y café con dulces después de cenar. Nancy examinó cuidadosamente su ropa y la ató ella misma. Tenía mucho miedo de que la despidieran, pero aún más, estaba terriblemente avergonzada si alguien se enterara de lo que le había pasado. Entonces ella decidió no decírselo a nadie y tomar este acto como un sueño terrible y ridículo que debería olvidar lo antes posible. Además, Larry pronto fue dado de alta. A pesar de la educación médica de Nancy, ella no entendió de inmediato las serias implicaciones de su encuentro con un paciente abusivo. Su embarazo transcurrió sin toxicosis u otras complicaciones. Cuando se dio cuenta ya tenía 12 semanas de embarazo. No, ella no estaba asustada, pero estaba molesta, que no podría, con sus ingresos, convertirse en una madre digna para el bebé. Siendo ella misma una huérfana amarga, ni siquiera podía pensar en deshacerse del niño. No es culpa suya que su padre sea un animal real, y luego la tiene a ella, su madre, y ella no lo abandonará bajo ninguna circunstancia. Buscar ayuda de Larry a través de su tía. Todavía le resultaba repugnante. No podía soportar la idea de que se chismearan sobre ella, humillada o despreciada por la violencia que se le hizo. Algunos incluso podrían pensar que ella había seducido al sobrino rico de un médico famoso para su propio beneficio en un ascenso. Debido a todos estos miedos y al hecho que no había familiares alrededor para darle un buen consejo, Nancy decidió que nadie se enteraría sobre el padre de su hijo. Cuando escuchó durante una ecografía, al saber que estaba esperando gemelos, Nancy se desesperó. Temía pensar en su descendencia, soportando un destino duro, empobrecido y desfavorecido. Estaba mal de corazón, pero tenía que volver a trabajar. Sus pacientes no tuvieron la culpa del hecho que todo en su vida estaba a punto de cambiar y muy probablemente en una mala dirección.
Ben Thompson era un rico hombre de negocios y heredero de una gran corporación metalúrgica. Era un hombre fuerte, voluntarioso y valiente, rasgos reconocidos por todos los que lo rodean, desde su joven esposa hasta sus socios, colegas y amigos. Mantuvo sus penas pasadas escondidas en lo profundo de su alma, saboreando el presente y mirando siempre con optimismo hacia el futuro. Era resistente, como un diamante que se negó a dejarse rayar por las circunstancias. Pero ahora, acostado en la sala de oncología, parecía un hombre completamente diferente. Estoy a punto de convertirme en una criatura indefensa, obedeciendo las órdenes de un dolor terrible, pensó. Mi médico fue honesto conmigo. Un par de meses es todo lo que realmente tengo. Incluso ahora apenas puedo soportar la agonía de un disparo a otro. En mi caso la enfermedad está demasiado avanzada. El veredicto es irrevocable. ¿Qué dice la gente que sabe? ¿No les queda mucho tiempo de vida? ¿Quién sabe? Probablemente cada uno de ellos está pensando en algo diferente. ¿Y el señor? Thompson se encontró pensando sobre su amada esposa. ¿Cómo sobrevivirá en este duro mundo sin mí? Él pensó. Él ya había limitado sus visitas aquí, al departamento de oncología del hospital de la ciudad. Pensó que no era lo correcto para él, un hombre maduro de 55 años, involucrar a una criatura tan despreocupada en la red del sufrimiento propio y ajeno. Quería dejar este mundo por su cuenta, sin testigos innecesarios, no importa cuánto amaba a esta mujer. Señor. Thompson refunfuñó, incluso cuando su anciano padre lo visitó. Inventó razones para evitar la reunión, reclamando pruebas importantes, cansancio y anhelo de soledad. A pesar de la oposición de su hijo, su padre se mantuvo terco. Pero a Michelle no le importaba venir con menos frecuencia. En sus raras visitas, entró en la habitación como una vibrante mariposa extranjera, dejando un rastro de perfume exquisito y frescura primaveral. Ella solía besarlo en la mejilla y hablar de sus recientes visitas a tiendas y spas. A ella le gustaba conducir elegantemente y explorar nuevos lugares donde se apreciaba su belleza, nutrido y creado. Era una costumbre de larga data de una exmodelo, quien abandonó la pasarela a petición de su marido. Se conocieron hace 12 años en Sicilia, un lugar propicio para aventuras románticas. Cristina estaba filmando una serie de comerciales en la localidad de Taimina. Esta joya arquitectónica, encaramado en la cima de una colina con vistas al mar Jónico, proporcionó el telón de fondo perfecto. Según el plan del director, la heroína entraría al pueblo, por una de las puertas, pasear por las calles estrechas, donde los propietarios colocaron macetas grandes de flores de interior en sus pasos, y luego navegar hacia la isla de Isola Bella, hogar de animales y aves exóticas. Estas vibrantes mini-historias promovió la compra de gafas de sol, una necesidad bajo el ardiente sol italiano y en las playas del sur. A pesar del sol cegador y el calor, Michelle cambió de ropa y expresiones sin esfuerzo, siempre luciendo impecable ante la cámara. El señor Thompson estaba mirando desde lejos los esfuerzos del equipo de filmación que languidecían en el calor, pasando así sus mini vacaciones. El hombre mantuvo una reunión con sus socios italianos en el continente en 3 días. En Sicilia tenía la intención de visitar los lugares de rodaje de su película favorita, El Padrino, y luego navegar desde Messina directamente al continente, por así decirlo, mezclar negocios con placer. Su romance con Michelle floreció como una flor exótica a la orilla del mar. Fue apasionado y ardiente, su calor afectándolos a ambos. Por primera vez en años, el señor Thompson se enamoró profundamente. Michelle correspondió a sus sentimientos, deseando no regalos ni dinero, sino solo a él. Ella quería estar a solas con él, ya sea durante los paseos, en su habitación de hotel o en un café con sombra. El señor Thompson estaba perdiendo la cabeza, pero no quiso resistirse. Después de una tragedia familiar hace muchos años, finalmente estaba viviendo plenamente otra vez. La desgracia se retiró a las sombras.
El empresario exitoso ya había experimentado 2 matrimonios fallidos. Ambos llegaron temprano y apresurados. Su primer matrimonio fue con un compañero de estudios, pero se vino abajo a los pocos meses debido a problemas internos. Su esposa detestaba las tareas del hogar y no quiso preguntarle a su padre para obtener apoyo financiero adicional. En aquel momento, su negocio familiar apenas comenzaba a encontrar su equilibrio. Sus padres trabajaron incansablemente, con su madre a cargo de todas las responsabilidades domésticas, mientras su padre se concentraba en el negocio. Megan, sin embargo, quería una vida de lujo y esperaba vivir como la esposa de un exitoso hombre de negocios. Estaba decepcionada por la carga de trabajo doméstico y se fue diciendo, «Ven, me casé con el hijo de un hombre de negocios. No soy un ayudante de cocina». Esperaba un nivel completamente diferente. De la vida en tu casa. Tu madre incluso lava los platos para todos. Me voy. Unos años más tarde, conoció a otra hermosa mujer que había estudiado en Londres. Habiendo vivido en Inglaterra, se veía a sí misma como una aristócrata con modales impecables. Estaba horrorizada por los hábitos casuales de Ben, como dejar sus calcetines cerca de la cama y no siempre vestir con smoking o traje clásico. Intentó inculcar sus costumbres inglesas en su hogar, incluyendo la organización de fiestas de té para sus amigos de ideas afines. La madre de Ben se negó rotundamente para participar en estas reuniones primarias. Corrió hacia la hermana pequeña de Ben, Amy, dar un paseo con ella por el parque o leer un libro interesante. En una ocasión, una mujer ceremoniosa ya no podía soportar un estilo de vida tan simple, hizo la maleta y partió hacia sus padres, quien también admiraba mucho las tradiciones y rituales ingleses. Ninguno del señor. Las jóvenes esposas de Thompson consideró la posibilidad de tener hijos. Disfrutaron de la libertad de una vida sin las responsabilidades de pañales o biberones. Después de 2 matrimonios fallidos, señor Thompson pasó a relaciones cortas y sin compromiso. Se entregó a aventuras de vacaciones donde las reglas de enfrentamiento eran claras. Disfruta de un hermoso momento a su costa, luego separarse sin ninguna obligación. Consideraría una relación seria si una de sus novias temporales quedara embarazada, pero tal ocasión nunca se presentó. Este estilo de vida continuó hasta que conoció a Michelle. Su hermana menor, Amy, era 15 años menor. En ocasiones, cuando sus padres salían por la noche, pasarían tiempo juntos. Eran tiempos felices. Van Thompson haría sándwiches calientes con chorizo y queso y disfrutarían de estos sándwiches con jugo de tomate. Mira dibujos animados antiguos y peleas de almohadas. Amy siempre se quedaba dormida sobre el ancho hombro de su hermano mayor. Luego, trágicamente, falleció. Señor Thompson no lo sabía antes que podía aullar como un lobo herido con toda su voz. Su hermana pequeña fue aplastada por un camión justo en la parada de autobús. Amy usualmente iba y venía de la escuela en el coche de empresa de su padre. Un día le preguntó al conductor dejarla caminar hasta la parada del autobús con su amiga, la cumpleañera, llevando regalos y globos de colores, recibiendo de sus compañeros de clase. El conductor, que iba a exceso de velocidad. Más tarde culparía del accidente a los globos, alegando que cerraron la parada de autobús. Sin embargo, las pruebas posteriores al accidente revelarían un alto nivel de alcohol en su sangre. En esa concentración, bien podría haber perdido la capacidad de reaccionar rápidamente ante una situación de tráfico difícil. ¿Pero qué cambió? Nada. En el terrible accidente, 5 personas murieron en el acto. Señor Thompson, que llegó antes que nadie. No vi el cuerpo de M. Solo encontró su sombrero rojo con un pompón y estampados blancos en una pila sucia de globos arrugados. Y el asustado conductor del coche de empresa de su padre estaba cerca, excusándose. No pude evitarlo, señor Thompson, se lamentó.
Ella quería caminar con su amiga y ayudar a llevar los globos. Ahora ambos se han ido. Nunca me perdonaré por este error. Lo que siguió fueron los ojos sin vida del Señor. La madre de Thompson, el dolor interminable del padre, quien pronto se alejó del negocio, pasando las riendas del poder a su hijo de 27 años. Señor. La madre de Thompson nunca se recuperó por completo de su trágica pérdida. Solía agarrar la muñeca favorita de su hija, pareciendo casi loca mientras intentaba dormir. Señor. Thompson una vez la encontró leyendo cuentos de hadas a la muñeca. A pesar de un examen en la clínica, confirmando su cordura, ella se estaba desvaneciendo visiblemente con cada día que pasaba. Ella insistió en que Amy la visitara en sueños, expresar miedo de estar solo en la fría oscuridad y suplicando a su madre que la salve. Una mañana, el Señor. La madre de Thompson no se levantó de su cama y 3 días después falleció. Su marido la encontró sonriendo pacíficamente, como si su deseo más profundo se hubiera cumplido. Se reunió con su hija. El camionero fue condenado y recibió una dura sentencia, pero claro, no trajo de vuelta al difunto. Señor. Thompson no pudo conducir durante mucho tiempo, no por miedo, sino por los recuerdos vívidos asociados con la conducción. Globos, un sombrero, un pompón rojo, la risa de Amy, sus juguetonas peleas de almohadas y las decenas de rosas blancas como la nieve y escarlatas sobre la tumba de su madre. Todo lo relacionado con los coches y la carretera se convirtió en una fuente de profundo dolor. Por eso siempre estaba ansioso cuando su esposa Michelle decidió conducir. Ni siquiera le gustaba ver el proceso. Cuando su esposa subió al auto, se mantuvo alejado del garaje. No tenía miedo de nada más en su vida, pero no pudo superar este miedo en sí mismo. Mientras tanto, Nancy estaba sentada en una pastelería donde John la había invitado a almorzar. La mujer untó distraídamente chocolate que había rematado un tentador pastel alrededor de su platillo. Ella estaba contemplando si compartir sus noticias importantes con él. Finalmente, confiando en la amistad, ella pensó que quedaba entre ellos. Ella comenzó la difícil conversación. Juan, tengo algo que decirte. Estoy embarazada. El joven se quedó helado, incapaz de llevarse una taza de café a los labios. Luego estalló de repente. ¿Qué estás diciendo? ¿Te rendiste ante otro hombre? ¿Era más atractivo que yo? Solo soy amigo tuyo por lástima por tu orfandad. ¿Recuerdas el dicho legendario de Saint-Exupéry? En El Principito. Somos responsables de aquellos a quienes domesticamos. Toma, y te domesticé como un vagabundo, nadie necesita un cachorro. Nancy se quedó sin palabras. Esperaba que John siguiera siendo su amigo y pensó que obtendría una sola palabra de aliento de su parte. ¿Pero qué estaba sintiendo ella en este momento? Decepción, shock, dolor. Había sido excluida tantas veces en su vida. Se sentía como si estuviera de nuevo en una caja de cartón, sin siquiera una manta cálida, esperando contra toda esperanza la supervivencia. Su corazón estaba roto. Otra traición. ¿Cuántas pérdidas más le iba a deparar la vida? Ella no explicó nada. Su confesión sobre el terrible incidente en el almacén del hospital era poco probable para cambiar la actitud de John hacia ella. Él ya había roto su amistad, si alguna vez existió. Nancy se levantó de la mesa y salió del café. Una vez más se sintió como un cachorro perdido, no deseados y abandonados. No esperaba que John se convirtiera de repente en un noble caballero, ofreciendo casarse con ella y salvarla de la desgracia o reclamar a sus hijos como propios. Ya no se consideraba ser madre soltera, extraordinario o raro. Ella solo quería algún tipo de apoyo. En el hospital, Nancy fue llamada al jefe del departamento. Cerró la puerta detrás de ella y dijo: Nancy, tengo una tarea delicada para ti.
Un paciente inusual, un amigo cercano y patrocinador de nuestro hospital, fue admitido en nosotros hace unos días y le diagnosticaron cáncer gástrico en etapa 4. Su caso ha llegado a un punto en el que es poco probable que se produzca un milagro. Las metástasis se han extendido en varias direcciones, afectando los órganos y tejidos alrededor del estómago. Como resultado, sufre un dolor considerable. Se queda en la sala VIP. Confió que eligió nuestro hospital para pasar los días que le quedaban. Es un hombre de fuerte voluntad, sin mostrar caprichos ni rabietas, y no quiere ser una carga para sus seres queridos. No tiene hijos, su padre es anciano y su esposa es joven. Marre normalmente supervisa esta sala, pero pidió permiso para acompañar a su hijo asmático a un sanatorio junto al mar. Entonces estarás a cargo de esta sala. El nombre de su nuevo pupilo es señor Thompson. Por favor, trátenlo con todo el cariño y atención de la que eres capaz. Es un hombre valioso. Nuestra tierra se aferra a personas como él. No es snob, ni orgulloso, ni arrogante a pesar de su riqueza. Quiero que te lleves bien con él. Quiero que esté lo más cómodo posible, incluso en su situación desesperada. No te preocupes, haré todo bien. No tienes que dudar de mí. Nancy dijo con una sonrisa triste. Morir solo sin el apoyo de los seres queridos. Es un destino terrible. Entiendo lo que se siente estar solo en una multitud de extraños, o peor aún, individuos indiferentes. Se necesita mucho coraje para afrontar una situación así. El jefe del departamento sintió una tristeza inquietante en la voz de una de sus mejores enfermeras, lo que envió un escalofrío por su espalda. Sin embargo, una llamada telefónica lo distrajo y rápidamente se olvidó de su fugaz sensación. Nancy salió rápidamente de su oficina, no querer quitarle más tiempo al jefe. Ella entendió bien su tarea. Cuando Nancy entró en la habitación número 10, ella estaba bien preparada. Ella lucía una cálida sonrisa, su uniforme médico estaba impecable y sostenía un dispositivo para colocar goteros. El paciente, señor Thompson, tuvo una reacción extraña ante su apariencia. Él la miró como si hubiera visto un fantasma, lo que casi la hizo soltar el gotero. Olvidó todas las palabras que había planeado decir y empezó a tartamudear. Buenas tardes. Soy tu nueva enfermera. María está de permiso. Mi nombre es Nancy. ¿Tiene alguna petición o necesidad en este momento? El paciente permaneció aturdido por un tiempo. Luego, lentamente, recuperó el sentido, esbozó una sonrisa forzada y respondió. Te pareces mucho a mi hermana pequeña. Me aceptaste al principio. Todavía no tengo ningún deseo ni petición. Si te necesito, te convocaré, dijo el Sr. Thompson, deseando la pronta partida de Nancy. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no querer que nadie sea testigo de su vulnerabilidad. Su asombro fue ilimitado. Nancy se parecía a Amy, solo mayor. Los mismos ojos grises, enmarcado por pestañas esponjosas, cejas y labios similares. Pensó que si su madre veía a Nancy, ahora se desmayaría. Sus figuras eran casi idénticas. Sin embargo, Amy ya tenía poco más de 40 años y esta joven enfermera era claramente mucho más joven. Sin embargo, el parecido era asombroso. Señor. Thompson reflexionó que la hija de Amy podría parecerse a su enfermera. Qué triste e irreversible parecía todo. Tales encuentros en la vida a menudo conduce a pensamientos ambivalentes y el paciente de Nancy no fue la excepción. Después de que ella se fue, inmediatamente llamó a su padre para venir al hospital. Dijo que explicaría la urgencia en persona. El anciano acudió inmediatamente. Lo primero señor Thompson lo hizo fue invitar a su nueva enfermera a la habitación bajo un pretexto plausible. Nancy, mi padre está aquí para verme. ¿Te importaría prepararnos un par de tazas de té de hierbas?
Observó las expresiones faciales de su padre cuidadosamente, pero no detectó nada inusual. Después de que Nancy abandonó la sala, se produjo una conversación franca entre los dos hombres. Papá, ¿no crees que esta chica tiene un parecido sorprendente con nuestra Amy? Cuando la vi por primera vez, no lo podía creer. Por supuesto que me di cuenta, dijo. ¿Has considerado que ella podría ser la consecuencia de uno de sus fugaces romances, hijo mío? Padre, nunca antes habíamos hablado de asuntos personales. Déjame decirte por qué estoy seguro. Nancy no tiene nada que ver conmigo. Durante mucho tiempo he tenido una seguridad exhaustiva. Después de romper con una mujer, la siguen desde hace unos meses para ver si queda embarazada. Siempre quise tener un hijo, pero nunca sucedió. Si una de mis mujeres quedara embarazada, tomaría un papel activo en su vida y la del bebé. Ahora tengo la misma pregunta para ti. Mamá se fue hace años. Solo sé de uno de tus compañeros. ¿Tal vez tuviste otras novias? No creas que mi curiosidad es vana o falta de tacto. La apariencia de la nueva enfermera me llamó la atención. Ningún hijo, solo estuvo Elena. Nos conocimos cuando yo tenía 50 años y ella tenía más o menos la misma edad. Ella me salvó de la soledad que sentía después de perder a tu madre y a tu hermana y se convirtió en un buen amigo leal. Por supuesto que estábamos cerca, pero nunca pensamos en tener un hijo. Ellen ya tenía un hijo casi de tu edad. Es hora de que esperemos nietos, no volver a ser padres. Señor, Thompson reflexionó sobre esto, todavía preocupado por el misterio. Se preguntó por qué Nancy parecía tan como su hermana fallecida. Luego propuso una nueva teoría. Papá, ¿podría ser esta niña nuestra pariente lejana? Su padre volvió a negar esta posibilidad. Según entiendo, no tenemos parientes consanguíneos, de mi lado o del de tu madre. Estoy familiarizado con todos los sobrinos y sobrinas lejanos y viven bastante lejos. A lo largo de nuestras vidas, solo los hemos visto 2 o 3 veces y hemos perdido el contacto. La vida nos ha separado. Tampoco estoy satisfecho con esa respuesta, señor. Thompson tuvo otra idea que compartió con su padre. ¿Por qué especular? Tendré mi equipo de seguridad elaborar un expediente completo sobre esta enfermera, eso debería aclarar las cosas. Y por eso estuvieron de acuerdo con esa decisión. En ese momento llegó Nancy con el té. Los hombres preguntaron sobre su trabajo en este departamento y su educación. Ella respondió todas sus preguntas en detalle, incluso compartiendo una historia de su tiempo en el orfanato, cuando vendó la herida de la rodilla de un niño y posteriormente se enamoró de la medicina. La conversación terminó con una nota amistosa. Ambas partes supieron encontrar un lenguaje común con gente desconocida. Al día siguiente, señor, Thompson ordenó a su jefe de seguridad que investigara. Nadie podría haber anticipado que la historia de la enfermera fuera tan difícil de desentrañar. 3 días después, señor, Thompson recibió el informe del viaje al pueblo donde estaba ubicado el orfanato. Examinó minuciosamente todos los documentos y quedó asombrado. Ni la agencia policial ni sus empleados pudieron rastrear los orígenes de la niña recién nacida dejada en la institución infantil en una vieja caja de cartón. Para Nancy, su paciente adinerada de sala. Y el resto del mundo. Los orígenes de la niña seguían siendo un profundo misterio. Señor, Thompson se vio obligado a ceder que estaba indefenso en esta situación. La riqueza no puede resolverlo todo, y el misterio de los padres de Nancy seguía sin resolverse. Permaneció en el orfanato hasta el 9º grado, estudió en la Facultad de Medicina local, graduado con honores, vivía en un apartamento alquilado. Trabajó en el departamento de oncología de los hospitales de la ciudad y tenía algún tipo de relación con un paramédico. Ese fue el alcance de todo esto. La biografía de Nancy era tan pequeña y mística como ella, que contiene solo una página. Todo fue sencillo y claro.
Nancy corría por el pasillo, tras un hombre que no quería ponerse bata y cubrezapatos. Fue extremadamente grosero y agitado, exigiendo ser mostrado a la sala donde el señor Thompson se quedaba. La enfermera hizo todo lo posible para no permitir un escándalo, porque era obvio que el visitante estaba buscando al señor Thompson con malas intenciones. Nancy y el invitado desconcertante irrumpieron juntos en la sala número 10. El huésped corrió inmediatamente hacia la cama del paciente. Lo que siguió fue horroroso. El visitante visiblemente molesto se acercó al Sr. Thompson, agarró su mano y gritó: «Ustedes los ricos creen que pueden hacer cualquier cosa. Te desprecio. Te escupiría en la cara». Nancy intentó proteger al Sr. Thompson, pero el visitante rebelde la empujó bruscamente a un lado diciendo: «No te metas en mi camino. Necesito hablar con este hombre audaz y repugnante», y míralo a sus ojos desvergonzados. Su esposa se esconde de mí detrás de una alta valla de propiedad privada. Completamente desconcertado, el señor Thompson preguntó en voz baja: «¿Cuál es el problema? ¿Qué ha hecho Michelle para molestarte o lastimarte?». El hombre hizo una pausa momentánea antes de lanzarse de nuevo a su diatriba. «¿Me molesta? ¿Así lo llaman ahora? Ella me destruyó arruinando a mis seres queridos». Nancy y su paciente escucharon confundidos, decidiendo que era mejor dejar que el hombre desahogara sus sentimientos. «Mi esposa estaba cruzando la calle con un semáforo en verde, empujando un cochecito con nuestra hija menor y llevando de la mano a nuestro hijo mayor. El auto de su esposa los atropelló a los tres. Están en el hospital ahora. Mi esposa se encuentra en estado grave. ¿Sabes cómo se siente un hombre que casi ha perdido 3 de su pueblo más querido de la noche a la mañana?». Señor Thompson sintió una sensación de déjà vu. El alto, los globos inflables, el gorro de punto rojo, el vacío interno y el frío. Quizás haya un error. Michelle no podría haber cometido un acto tan atroz. Sí, le encantan los coches y la velocidad, pero atropellar a una persona no pudo haber sucedido, porque nunca podría haber sucedido. El visitante se retorció nerviosamente mirando a su rico adversario. «¿Crees que tu bella esposa, un ángel encarnado, no puedes convertirte en un demonio? Es tan delicada, tan frágil, tan aireada». Fui a verla con ganas de mirarla a los ojos para entender cómo pudo ignorar a las víctimas y huir de la escena del crimen. Veo que te mantienen en la oscuridad, protegiendo tus nervios. Su esposa contrató una gran cantidad de abogados cuando la identificaron por las imágenes de vigilancia y rastreó la propiedad del coche. Fue arrestada y puesta en libertad casi de inmediato. Ahora ella está en casa acostada, curando sus heridas con vino. ¿Te preguntas cómo sé todo esto? Algunos buenos samaritanos me encontraron. Me informó y me mostró las imágenes. Señor Thompson estaba incrédulo. Michelle estaba muy consciente de la tragedia involucrando a su hermana menor. Ella supo que desde entonces había tratado de evitar los coches en la calle 10, utilizar únicamente transporte motorizado cuando sea necesario. La idea de que su esposa pudiera ser tan imprudente en el camino era absurdo, sin sentido y fantástico. Señor Thompson no discutió con su adversario. Al darse cuenta de que el hombre estaba destrozado por la calamidad que le había sucedido. «Mira, tienes razón en que no sé nada sobre este caso, pero créanme. Lo investigaré todo y por supuesto, si mi esposa es culpable, será castigada y te compensaré todos tus gastos y daños y tu familia será atendida por los mejores médicos». Nancy, que se convirtió en testigo involuntaria al monólogo del hombre, no sabía cómo comportarse. Por un lado, como empleado de una sala de oncología grave, tuvo que proteger a su paciente de este tipo de escena intrusiva. Por otra parte, en tal situación, sería cruel impedir que 2 personas de hablar del accidente y sus consecuencias. Mientras tanto, el visitante comenzó a retirarse, parecía como si hubiera completado una misión desafiante.
Se fue sin decir palabra, visiblemente agotado. Señor Thompson también parecía angustiado y sumido en sus pensamientos. Más tarde, Nancy lo escuchó dando instrucciones al equipo de seguridad para conseguirle el video del accidente. Más tarde ese día, Nancy se encontró con John en la sala de emergencias y no dudó en hacer una broma cruel sobre ella. Veo que nuestra futura mamá está viviendo y trabajando bastante serenamente. Resopló con desdén y caminó hacia la ambulancia, pero fue demasiado tarde. La enfermera, después de escuchar su conversación, se aferró a Nancy con fuerza. Nancy, ¿estás embarazada o qué? Ya sabes, ayer en el comedor a la hora del almuerzo. Pensé en ti, que eres tan chiquita, pero parecía como si estuvieras comiendo por 2. Por 3, Nancy no mintió. Tendré gemelos de 16 semanas. Su colega quedó atónita e inmediatamente preguntó: ¿No es John el padre de los bebés? Todos en el hospital piensan que ustedes dos están juntos y ahora está tan enojado contigo. ¿Le engañaste? Nancy frunció el ceño. John no es el padre de mis futuros hijos. Así es como es. Dejemos este tema. Es desagradable para mí. Le agradecería que esta conversación quedara entre nosotros. Casi toda mi ropa se está volviendo apretada. Usaré mi uniforme una talla más grande. Pronto todos sabrán sobre mi condición. Que eso suceda más tarde que antes. Más tarde en el departamento. Nancy, al recordar las duras palabras de John, rompió a llorar. Llevaba casi 24 horas de servicio y había sido un día difícil. Una llamada del SR. La sala de Thompson llegó en el momento más inconveniente. Apenas tuvo tiempo de secarse los ojos. Señor Thompson era un hombre perspicaz. Vio los ojos llorosos de la enfermera de inmediato, pero al principio solo le recordó que pronto le iban a poner una inyección de anestesia y le pedí que se lo diera un poquito antes porque no tenía fuerzas para aguantar. El dolor intenso ya no lo hace. Nancy comprobó el horario. Antes de la inyección fue solo 20 minutos y pensó que es un hombre tan valiente, sin embargo, no puede soportarlo. 15 minutos más tarde entró a ver cómo estaba el paciente. Justo cuando ella estaba a punto de irse, aseguró que se sentía mejor. De repente le agarró la mano. Ahora, Nancy, dime, ¿por qué lloraste hoy? Dijo que su tono no era exigente, más bien estaba lleno de tanta empatía que no podía contener sus emociones. Ella le confió su tonto romance con John, el audaz Larry que se aprovechó de ella el fin de semana y su miedo al conflicto con el influyente médico. Ella también le contó sobre su embarazo y los gemelos que estaba esperando. Al escuchar esto, el señor Thompson estaba furioso. Mañana pondremos todos los puntos en esta asquerosa historia y el despreciable sobrino de ese doctor pagará por sus acciones. Tengo el poder y el dinero. Para estar seguro de ello, créeme. Nancy suplicó, por favor no lo hagas. Realmente disfruto trabajar aquí. Un escándalo me dejaría sin trabajo o medios de vida, dijo con voz temblorosa. Señor Thompson estudió a la joven, cuya vida estaba a punto de alterar significativamente. Había estado en un estado de ansiosa anticipación desde la partida del hombre, quien acusó a su esposa de un crimen atroz. Mañana sabría si Michelle era culpable o no, y ahora estaba decidido a hacer prevalecer la justicia, al menos para Nancy. El jefe del departamento no se atrevió a rechazar al SR la petición de Thompson reunirse con uno de los cirujanos del hospital. Lo más probable es que el paciente importante quería consultar al especialista. Ese era su derecho. Desafortunadamente, incluso la cirugía más avanzada no podría hacer milagros en una situación tan grave. El paciente ya estaba en su lecho de muerte. La medicina era impotente. Si el jefe del departamento escuchó la conversación entre el señor Thompson y su empleado, quedaría asombrosamente sorprendido. Señor Thompson habló directamente.
Sé que usaste tu posición oficial para ayudar a su sobrino a evitar el servicio militar por motivos de salud. ¿Sabes lo que ha hecho? La mujer palideció, luego se sonrojó profundamente y preguntó en voz baja. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha hecho? Cometió un crimen, uno horrible. Agredió a una enfermera que ahora espera gemelos. Estos delitos están castigados por la ley. Mi influencia será suficiente en cerrarlo por mucho tiempo. Creo que sabes lo que pasa a esas personas en prisión. Sirve como recordatorio de las consecuencias de sus acciones hacia sus víctimas indefensas. Esto no puede ser. Larry es un chico bueno y educado. Lo llevaré al hospital inmediatamente. Deja que te explique en persona que esto es un malentendido, una acusación falsa. Como médico, conoces una prueba de ADN, resolverá rápidamente cualquier duda. Pero quiero confrontarlo personalmente, quiero mirarlo a los ojos y escuchar su explicación. Larry llegó al hospital, desconcertado ante la petición de su tía. La sorpresa en el pabellón número 10 fue dura. Fue recibido por el señor Thompson, su tía, Nancy aterrorizada, y el jefe del servicio de seguridad del señor Thompson. La conversación fue difícil, pero pronto Larry confesó. No sé qué me pasó. Todo era borroso. Estoy listo para casarme con la chica a la que hice daño. Especialmente porque ella espera a mis hijos. Nancy retrocedió ante esto. Por favor, señor Thompson, no me castigue más. No puedo soportar verlo. Me repugna tanto física como moralmente. Yo misma criaré a mis hijos sin este monstruo. Larry estaba angustiado. ¿Voy a ir a la cárcel ahora, tía? No sobreviviré en prisión. Estaré roto, destruido. El señor Thompson consideró por un momento antes de emitir su veredicto. Como Nancy no quiere tener nada que ver con Larry, lo haremos de manera diferente. Irás al ejército. Me aseguraré de que suceda lo antes posible. Ahora sal de mi habitación. Dirigió al cirujano y a su sobrino. Ningún delito queda impune. El joven se arrepentirá durante mucho tiempo de su despreciable acto. Yo personalmente me ocuparé de ello. Después de que Nancy, avergonzada, Larry y su tía abandonaron la habitación, se volvió impaciente hacia su asistente. ¿Cuál es la noticia sobre el supuesto accidente automovilístico de mi esposa? ¿Hay alguna actualización? El guardia que evitaba el contacto visual respondió con una mirada abatida. Jefe, lo conectaré con el investigador ahora. Me temo que puede que no te guste la noticia. Espere una videollamada y saldré de la habitación. El señor Thompson agarró la tableta. La videollamada no duró mucho. Quizás hubiera sido mejor si hubiera permanecido ignorante. La pantalla mostró un primer plano del horrible accidente y la sonrisa ebria de su esposa. Los resultados de la prueba indicaron que había consumido al menos media botella de coñac o whisky antes de conducir. El hombre quedó impactado y devastado por la escena. El bello rostro de su esposa no mostraba signos de remordimiento. ¿Había pasado todos estos años con un monstruo sin corazón? El siguiente clip era del interrogatorio de Michelle en una habitación sin ventanas. Sintió un momento de lástima por ella, pero rápidamente se desvaneció. Nunca había conocido a su esposa así. La joven belleza discutía cínicamente con los dos entrevistadores que un poco de vino no afectaba su concentración al conducir. Luego hizo una declaración que provocó escalofríos en la espalda del señor Thompson. Todos ustedes me recuerdan a mi marido aquí. Durante tantos años ha estado cargando recuerdos del accidente que mató a su hermana. No era su destino y él es como una especie de tonto, todavía derrama lágrimas y va a la tumba con flores. El señor Thompson retrocedió disgustado. La escena que se desarrollaba en la pantalla le resultaba insondable. Había amado e idolatrado a esta mujer, creyendo que había dos mitades de un todo, destinados el uno para el otro, el marido y la mujer perfectos. Sin embargo,
Todo fue una ilusión, un engaño, un error. Ella había traicionado todos sus sentimientos, solo fingiendo compartir su sufrimiento y anhelo por su hermana y su madre. Ella no estaba con él por él, sino por sus millones. Empezó a recordar detalles alarmantes, menores pero significativos. Por ejemplo, Michelle no había querido tener hijos, a esta mujer se le había permitido todo. El señor Thompson se había derretido bajo su tacto y se había desmayado como solo un hombre enamorado podía hacerlo. Conocido en el exterior como un hombre severo y serio, se había relajado en casa, permitiéndole tomar las riendas solo para asegurarse de que ella estuviera a su lado. Thompson vio el video varias veces. Siempre prestó atención a los detalles y ahora se dio cuenta de que incluso durante el interrogatorio, Michelle parecía estar ebria. Se le ocurrió una idea. Ella está celebrando mi muerte inminente y su futura libertad próspera. Necesito revisar mi testamento con urgencia, pero debo hacerlo con cuidado, considerando cada paso. Nancy entró silenciosamente en la cámara, con una gran cesta de flores en las manos. Señor Thompson, perdone mi intrusión sin que usted me llame primero. Larry me envió estas flores y algunos dulces. He entregado la tarta y los caramelos a las enfermeras sin especificar el remitente. Iba a tirar las flores, pero no pude soportarlo. Todavía están vivos e inocentes. ¿Puedo colocarlos en tu barrio? El hombre la observó, se formó un nuevo plan en su mente y respondió a la mujer. Si bien no aprecio la generosidad de Larry, las flores no deberían sufrir por ello. Colóquelos en el alféizar de la ventana y habrá una conversación seria que debemos tener. Voy a necesitar tu ayuda activa. Michelle estaba frustrada por verse enredada en semejantes tonterías. Su operación cuidadosamente orquestada para lograr su objetivo final se estaba desmoronando. ¿Cómo terminaron esa mujer y sus hijos en ese desafortunado paso de peatones? Ella y su amiga habían estado charlando en un bar, sin darse cuenta de cuánto habían bebido, incluido whisky con hielo sin diluir. Cuando subió a su auto, se sintió ligeramente mareada, pero había conducido con suficiente frecuencia como para no considerarlo un obstáculo. En un coche tan caro con matrículas llamativas. La policía de tránsito rara vez la detenía. Su viaje hasta la importante reunión de mañana en el barrio de su marido fue largo. Mañana se firmará su testamento. Su salud empeoraba y el tiempo se le acababa. Con su inminente fallecimiento, su esposa ya estaba contemplando la vida sin él. Ella imaginó una vida con sus millones, libre para vivir por sí misma. Soñaba con la compañía de hombres más jóvenes y robustos en lugar de su marido anciano y enfermo. Su marido había sido un buen hombre, tenaz, apasionado y decidido. El problema radicaba en su sustancial diferencia de edad. Se sentía impropia en entornos sociales con él, incapaz de disfrutar de la compañía de sus compañeros, con su marido mucho mayor a su lado. Sus amigos solían decir: Michelle, tienes mucha suerte. Tu marido te mima con regalos, nunca te niega nada y cumple todos tus deseos. Pero su adoración no pudo apagar el anhelo de Cristina por más. Creía que su belleza merecía algo más que regalos materiales. Deseaba una pareja que atrajera su corazón. Esperaba vivir una vida sin complicaciones gracias a la herencia que recibiría después de su muerte. Afortunadamente, su marido nunca tuvo hijos, por lo que no habría esponjas en sus tesoros. La mujer descorchó otra botella de vino con una sonrisa depredadora. Con su extraordinaria belleza, sabía que podía encantar incluso a un abogado caro para arreglar rápidamente su detención por una tarifa mínima. Su principal preocupación era asegurarse de que Ben no se diera cuenta de su percance hasta después de la firma definitiva del testamento. Sin embargo, ella definitivamente sería capaz de convencerlo de que no fue su culpa, que era un plan contra ella. Michelle se preparó meticulosamente para su viaje al hospital. Quería que su marido quedara cautivado por su belleza para darse cuenta nuevamente de la alegría y la luz que ella trajo a su vida.
Llevaba un traje pantalón escarlata, una blusa blanca como la nieve y tacones altos que resaltaban sus largas piernas. Su cabello rojo estaba recogido en una voluminosa cola de caballo y llevaba pequeños pendientes de rubíes, regalo del señor Thompson. Sus ojos verdes reflejaban amor y devoción. Una pizca de su perfume favorito en sus muñecas completó su look. La imagen de una mujer perfecta, el sueño de cualquier hombre, devota únicamente de su marido. Michelle recogió su bolso de la silla y se dirigió al hospital para ver a su marido. Estaba llena de anticipación, creyendo que hoy marcaría una victoria de la astucia y la belleza sobre la confianza y la ingenuidad masculina. Fuera de su casa, admiraba su entorno y volvió a pensar en que pronto se convertiría en una viuda rica. Michelle comenzó a contar sus activos potenciales con sus dedos impecablemente cuidados. Había una empresa de éxito de la que su marido era copropietario junto con un amigo de confianza de la familia desde hacía mucho tiempo. Una casa de verano escondida en la costa, donde ella y el señor Thompson disfrutaban pasar el tiempo. Su residencia principal era una casa en las afueras de la ciudad, inspirada en un chalet de los Alpes suizos. También había una pequeña y encantadora casa en la costa mediterránea que Michelle disfrutó visitar con su amiga para asistir a desfiles de moda en París y Milán, seguido de relajarse bajo la sombra de exuberantes olivos y naranjos. Además, eran propietarios de 3 apartamentos en la ciudad, un par de coches para viajes de negocios y sociales y una planta entera de la vivienda amueblada como vestidor. A pesar de que estos apartamentos urbanos parecen modestos en comparación, también fueron diseñados con el mejor estilo clásico moderno. Michelle consideró de mal gusto usar el mismo atuendo más de 10 veces. Tenía predilección por las joyas brillantes y llamativas con muchas piedras, cuanto más grandes, mejor. De repente, recordó su pecado, visitándola ocasionalmente en forma de una reprimenda secreta, conciencia despierta. Después de separarse del señor Thompson en Sicilia durante algún tiempo, continuó cumpliendo sus contratos publicitarios. Esto incluyó un trabajo en Túnez, donde sus colegas la persuadieron para que hiciera un viaje a el desierto del Sáhara. Después de pasar una noche en un hotel situado en un oasis, en medio de páramos arenosos y salados, visitaron un mercado oriental en busca de souvenirs. Separada del resto, una anciana vestida con harapos vendía especias. Cuando Michelle se acercó a ella, la mujer habló con fluidez en francés, un idioma que Michelle conocía bien. ¿Está buscando algo especial, jovencita? Tengo algo para ti. Cómprame esta hierba aromática seca y úsala para cocinar tu carne y pescado favoritos. Se quedarán contigo. No se desprenderán. Es económico. Solo $100 por este paquete grande. Michelle se rió en respuesta. ¿Qué estás pensando, vieja bruja? Encantaré a cualquier hombre con mi propio encanto. Puedo hacerlo sin tu ayuda. El habitante del desierto del Sáhara sonrió. ¿Qué harás cuando te canses de él? Toma mi hierba, no seas terco. La gente como tú quiere todo a su manera. Habrá un momento en el que podrás usar mi hierba para hacerlo sufrir. Parecerá una enfermedad terrible, no un envenenamiento. Ten cuidado. No uses más que un pellizco o matarás a tu amante prematuramente. Las acciones posteriores de Michelle fueron peculiares. Parecía hipnotizada, habiendo comprado la hierba a la anciana. Mientras el grupo atravesaba las dunas de arena en un jeep, ella sostenía el paquete en sus manos. El paquete le pareció vivo, irradiando una calidez misteriosa pero prometedora. De regreso a casa, Michelle invitaba a menudo al señor Thompson a su acogedor apartamento, donde condimentaba sus cenas con pequeñas partículas de hierbas. Él siempre elogió su cocina. Sus noches juntos fueron intensas y tiernas, como si estuvieran completamente inmersos el uno en el otro. Durante esos momentos felices, Michelle rápidamente se olvidó de las advertencias de la anciana. Finalmente se casaron y pasaron juntos unos años serenos y románticos. Sin embargo, Michelle comenzó a cansarse de su cónyuge,
mucho mayor. Una diferencia de edad de 25 años entre un hombre y una mujer puede parecer un abismo. ¿Debería llamarse a un matrimonio así una mala alianza? Ben y Michelle nunca reflexionaron sobre esta pregunta, o tal vez solo el Señor. Thompson no lo hizo, mientras Michelle, después de haber pagado $100 por un futuro brillante, ya había implementado su insidioso plan. Hace unos 2 años, empezó a añadir especias al plato del Sr. las comidas de Thompson otra vez. Su intención no era matarlo, ya que no era tan maliciosa. Más bien, fue un intento de reavivar su relación, de hacerla vibrante nuevamente. Después de comer comidas preparadas por su esposa, el Sr. Thompson se volvió particularmente cariñoso y apasionado. Esto lo mantuvo de buen humor durante mucho tiempo. De repente, como un trueno, una grave enfermedad mortal golpeó al Sr. Thompson. Los síntomas eran claros, pero ya era demasiado tarde. Siempre ocupado, buscó ayuda médica cuando ya no había nada que hacer. Eligió morir solo en el hospital en lugar de delante de su esposa, y Michelle estaba profundamente agradecida por su decisión. Al enterarse de la noticia de su enfermedad, Michelle ahogó sus penas en alcohol. Luego se retractó y aceptó lo inevitable. Reanudó su antigua vida sin preocupaciones y esperó pacientemente. A las 10 de la mañana, un grupo de personas notables se reunieron en la habitación número 10 de Mr. Thompson's. Entre ellos estaba Michelle, que llegó acompañada de un notario. No esperaba ver semejante asamblea. El jefe del servicio de seguridad con un subordinado, el Sr. El padre de Thompson y su socio comercial, todos se sorprendieron al reunirse, pero no lo demostró. El enfermo no los mantuvo en vilo por mucho tiempo. Se dirigió a la reunión. Caballeros, les agradezco que hayan encontrado el tiempo para visitarme en el hospital. Tengo algunas noticias sorprendentes que compartir. Mi equipo de seguridad ha confirmado una de mis suposiciones. Trazaron el camino de mi tumultuosa juventud y encontré a mi hija adulta en un pequeño pueblo. Te la presentaré ahora. Señor, Thompson presionó el botón de llamada de la enfermera. Todos, excepto los representantes de seguridad, intercambiaron miradas de sorpresa. Cuando Nancy entró en la habitación, Sr. Thompson la condujo suavemente hacia el centro de la habitación y le dijo: No seas tímido, querida. Estas son las personas más cercanas a mí. Esta es Nancy, mi hija perdida. Por favor, trátala amablemente. Varias emociones aparecieron en los rostros de los presentes. Michelle quedó desconcertada. Señor, el padre de Thompson estaba desconcertado, ya que era seguro que Nancy no tenía vínculos familiares con ellos. El amigo de la familia, que conocía a la familia desde hacía muchos años. Y Amy recordó, también quedó impactada. La copia adulta de Amy parada frente a él le hizo estremecerse. La genética había reproducido en esta enfermera los rasgos olvidados de la fallecida Amy. Solo el notario, que estaba al tanto de los cambios en el testamento, guardó silencio. Su expresión estoica era una exigencia de ética profesional. Nancy sonrió tranquilamente, interpretando el papel del señor. La hija de Thompson. No fue la petición más imposible de su parte para ella, y solo ella sabía cómo estaba sufriendo. Con el permiso exclusivo del médico tratante. Incluso le había inyectado hoy un analgésico más fuerte. Mañana pagaría por ello en agonías separadas. Mientras tanto, gracias a sus esfuerzos, él se mantenía espléndidamente. Después de su ayuda con Mary, ella decidió hacer algo bueno por el señor Thompson. ¿Por qué no hacer esta peculiar broma? Sr. Thompson, ya cansado de la multitud, continuó. Mientras Nancy prepara té o café para todos nosotros, y antes de presentarles este maravilloso pastel que compramos, me gustaría hablar a solas con mi esposa. Espero que no te importe esperar en el pasillo. Michelle estaba incómoda con este comienzo. ¿Por qué le pidieron al notario que se fuera?
Este comportamiento era muy inusual para su marido, quien la cuidaba profundamente. Sin embargo, él no la dejó con la duda, sino que rápidamente expresó su posición. Michelle, sé sobre el crimen que cometiste en la carretera, tu cruel indiferencia hacia las personas a las que habías herido. Y cómo fingiste entender y preocuparte por mis recuerdos de mi hermana y mi madre todos estos años. Desprecio las mentiras y la hipocresía. Dios será tu juez. Pero he cambiado los términos de mi testamento. Después de mi muerte, no serás pobre. He conseguido una asignación mensual de 2,000. El resto de tu herencia ya no es tuyo. De lo contrario, si no estás de acuerdo, haré todo lo posible para meterte en la cárcel. Hasta ahora, mis millones han podido detener todas las investigaciones en su contra, pero este proceso es reversible. ¿Qué? La mujer saltó de su silla enojada. Has perdido la cabeza con todas esas inyecciones que te está poniendo tu hija. ¿Cómo apareció aquí en las salas vestida de enfermera? ¿Me estás gastando una broma? Admítelo. Su voz de repente se suavizó, volviéndose tan dulce como la melaza y tan suave como la miel de montaña, reemplazando su tono estridente anterior. Michelle decidió cambiar su enfoque, intentando suavizar las cosas. Ella abrazó a su marido. Acarició su nariz contra su hombro y arrulló. El dolor insoportable te ha cambiado, cariño. No tengo la culpa de lo que pasó. Fue una trágica coincidencia. Perdí el control por un momento. Sr. Thompson miró a su esposa, sintiendo como si la estuviera mirando a través de lentes de color rosa que primero se rompieron. Luego se hizo añicos, perforando su alma. Se sentía como si una niebla se estuviera disipando, una obsesión disminuyendo, y le encanta ponerse un vestido de luto por sus sentimientos anteriores. Se dio cuenta de que la mujer a su lado solo había estado desempeñando el papel de amante, controlando hábilmente su corazón como un titiritero con una marioneta. El amor puede ser muy malo. Reconociendo que su acto no tuvo ningún efecto sobre su marido, Michelle se giró bruscamente y salió furiosa de la habitación. No esperó el té que Nancy estaba preparando en la minicocina, pero en lugar de eso le siseó al oído al notario. Nos veremos en el tribunal más tarde. Michelle no aparecería en Mr. La sala de Thompson otra vez. Ni ese día ni la semana siguiente. Al día siguiente el señor Thompson tuvo una conversación con su padre y la enfermera, durante el cual les explicó lo que había hecho su esposa, por qué había representado este teatro con la voluntad. Nancy, puedes discutir, pero ya lo he decidido todo. Te dejaré a ti y a tus hijos una parte de mi fortuna. Para que Michelle no tenga oportunidad de protestar por esto. Voy a adoptarte y realmente te haré mi hija. Nancy, por supuesto, estaba sorprendida, pero no resistió esta generosa oferta, especialmente porque se trataba de la seguridad de sus hijos. Un par de días después finalmente entró en un estado semiconsciente, retorciéndose de dolor, que ahora finalmente lo reclamaba. Arwell estaba sentado cerca del pabellón número 7, donde yacía su madre enferma, desconcertada, agotada y enojada. A medida que su condición empeoraba, él se sentía impotente. La vista de sus ojos, llenos de un dolor incomprensible. Era demasiado para él. Aún no era el momento de su siguiente inyección. Miró su reloj, pero el tiempo parecía haberse detenido, cada minuto se prolonga hasta convertirse en una eternidad. Al otro lado del pasillo, en la habitación número 10, los médicos se afanaban. Una joven enfermera, que a menudo salía corriendo, llevar un dispositivo de goteo o un objeto de vidrio a la habitación. Edward intentó recordarle sobre la próxima inyección de su madre, pero ella pareció mirar a través de él, murmurando incoherencias. Sin embargo, su preocupación era innecesaria. Después de 10 minutos, la enfermera entró en la sala de su madre, acomodó su cama, le administró la inyección. Le tomó la temperatura y luego se volvió hacia Edward. No has estado fuera durante 24 horas y noté que no habías comido nada en todo el día.
Tu madre se sentirá mejor durante un par de horas. Únase a mí en la sala de enfermería para tomar un té y sándwiches. Solo desayuné hoy y ya han pasado 12 horas desde eso, dijo. No, no quiero imponerme, respondió Edward, sintiéndose repentinamente hambriento. Había preparado un refrigerio en casa, pero con las prisas dejé el paquete sobre la mesa. Apuesto a que nuestro gato ya lo encontró. No estoy seguro del pan, pero lo más probable es que se hayan comido la salchicha. De repente, un ruido resonó en el pasillo. Nancy corrió hacia allí y regresó 15 minutos después. Ella habló con tristeza. Bueno, eso es todo. El señor Thompson ha fallecido. Era un paciente de buen corazón. Lo cuidé como si fuera mi propio padre. A menudo bromeaba llamándome su hija. Ahora siento como si hubiera perdido a un ser querido. Todavía no puedo acostumbrarme a eso en mi trabajo. Después de una pausa, ella preguntó. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo, lo siento. No me escuches, es solo fatiga. Mucha gente sale de nuestro hospital bien tratada. Espero que Dios y nuestros médicos ayuden a su madre a salir de este hospital por sus propios medios. Tomemos café en lugar de té. Estoy de guardia hasta mañana y mi paciente ya no me necesita. Te ayudaré a ti y a tu madre. En psicología existe un concepto llamado efecto autoestopista. Es cuando extraños en el transporte, en las carreteras o en viajes largos, comparte sus historias con un compañero de viaje al azar. Así que esta noche y ese deber eran para Nancy, llenos del efecto autoestopista. Le contó a Edward todo sobre ella, tal como era. Él le dijo que él también era huérfano, pero no por mucho tiempo. La mujer que ahora vive en el pabellón número 7 lo adoptó, lo crió y lo educó. Pronto se graduará de la universidad, dejará de trabajar por las tardes como repartidor de pizzas y encontrar un trabajo digno. Pero ahora no sabía cómo pagar su deuda filial. Intentó estar ahí todo el tiempo, pero fue inútil. El tren de la esperanza ya había partido y él también necesitaba aceptarlo. Desde esa noche, Edward y Nancy hablaban a menudo cuando ella tenía un minuto libre. Estaban juntos cuando su madre abrió los ojos por última vez y le sonrió débilmente, diciendo: Todo estará bien, hijo. Simplemente cree. Desde esa noche, Edward comenzó a visitar a Nancy después de la universidad, cuando hubo una tarde sin paseos por la ciudad. Fueron al cine, caminaron por el parque. Comí helado en el banco, hablé mucho. Fue el caso cuando se encontraron dos personas solitarias, indigentes y desapegadas. Comenzaron a apoyarse mutuamente. Edward estaba consciente de que una semana después de que el Sr. la muerte de Thompson, su familia y Nancy habían sido citadas por un notario. El difunto había legado la mayor parte de sus bienes inmuebles en partes iguales a su padre e hija recién descubierta. Michelle, en lugar de asistir ella misma, envió a su abogado, con quien tenía una relación sentimental. A pesar de su creciente afecto por Nancy, Edward no tenía intención de perseguirla en ese momento. Quería establecerse de forma independiente antes de considerar el matrimonio. Nancy sospechaba sus sentimientos por ella, sin embargo su embarazo y el aumento. La carga de trabajo la distraía. Sr. Thompson había legado sus activos en la empresa a su socio, bajo la condición de que todas las ganancias de su participación se dirigieran a la ciudad. Departamento de Traumatología del hospital. Esto les permitió invertir pronto en nuevos equipos de diagnóstico, potencialmente salvar la vida de alguien involucrado en un accidente de tráfico grave. Finalmente, Nancy tomó la baja por maternidad. Ahora no necesitaba trabajar y podía concentrarse en su sueño de graduarse de la Facultad de Medicina. Desempolvó sus viejos libros de texto de química y biología y se sintió aliviada de no tener que preocuparse más por el futuro financiero de su hijo. La segunda ecografía reveló que ella llevaba gemelos. El servicio jurídico del señor Thompson tuvo la tarea de ayudar a Nancy con todos los asuntos relacionados con la propiedad.
A pesar de su nueva riqueza, el carácter de Nancy y los hábitos se mantuvieron sin cambios. No se volvió insensible, arrogante o indiferente hacia los demás. Solo John, el paramédico, no podía vivir en paz. Se arrepintió de sus acciones y se dio cuenta de que se había perdido una relación con una rica heredera. Nunca había imaginado que ella resultó ser la hija de un millonario y siempre se había burlado de ella por ser huérfana. Un día, John decidió visitar a Nancy nuevamente en su antigua dirección. En uno de sus nuevos apartamentos, donde se mudaría después del hospital de maternidad, se estaba instalando una guardería para 2 bebés y poco a poco estaba empacando su antiguo departamento. Cuando el timbre sonó bruscamente, supuso que eran los de la mudanza los que habían olvidado algo. Sin embargo, fue Juan parado en el umbral. Nancy, vine a hacer las paces. Me malentendiste. Siempre he sido sincero contigo. Malinterpretaste mis palabras. No estoy enojado contigo, John, pero llegas demasiado tarde. Me casaré pronto. Déjame presentarte a mi futuro marido. Eduardo, ¿podrías venir? Aquí, por favor. Edward apareció en el pasillo y Nancy le explicó brevemente. Este es mi exnovio, John. Vino a visitarnos. Le dije que nos vamos a casar próximo mes. ¿No te importa que haya compartido nuestra alegría con un viejo amigo mío? Diciendo esto, se puso de puntillas y besó juguetonamente a Edward en los labios. John los miró a ambos antes de salir furioso del apartamento. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Esperar. Nancy, ¿me estás proponiendo matrimonio? Preguntó un desconcertado Edward. ¿Y usted está en contra? Replicó Nancy. Nunca tomarás una decisión por tu cuenta y se nos acaba el tiempo. Nos llevarás a los 3, ¿no? Sería un honor, sonrió Edward. 2 personas solitarias ya no estaban solas en este mundo. La felicidad se presenta en diferentes formas y parece sonreírles. No hay duda de que esta familia tendrá éxito.